El tema se llama libertad y esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Libertad y esclavitud. Nosotros decidimos de quién somos, de quién pertenecemos, hermanos. Amén. Todos los que están fuera de Cristo, hermanos, están en esclavitud, hermanos, en vicios, haciendo lo que no conviene. Pero lo más maravilloso, hermano, de esto es que estando en su presencia somos libres, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Estando en su presencia, hermanos, hay libertad, hermanos. No hay condenación para los que estamos en su presencia, los que están en el Espíritu. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 4. Gloria a Dios. Isaías 61 del 1 al 4. Amén. Esto es algo muy maravilloso para que nos demos cuenta cómo el Señor ya siempre ha hablado de esto. Amén. 61 del 1 al 4 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aleluya. ¿Sobre cuántos está el Espíritu del Señor? Aleluya. Porque somos sus hijos. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese es un mandamiento para todos nosotros, hermanos. No hay excepciones. No hay uno que pueda decir, Dios no me mandó a llamar para esto. No, ese es un mensaje para todos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Es un mandamiento de parte de Dios que tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque el Señor nos libertó para que nosotros vayamos y libertemos a más personas, hermanos. No nos podemos quedar callados, porque si nosotros callamos, las piedras hablarán. Amén. Dios no quiere, dice la palabra de Dios. ¿Si saben cuáles son las piedras? Los del mundo. Las piedras engañan a la gente, dice. A vendar a los quebrantados de corazón. Amén. Ese es nuestro trabajo. Vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuándo publicamos esa libertad a los cautivos? Cuando predicamos el evangelio de Cristo. Que Cristo murió por todos nosotros y que a través de su sangre somos libertos del sangre. Amén. Dios nos ha dado libertad. Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Jesucristo murió por nosotros. En Él hay vida eterna. Esa es la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué quiere decir? Que el que no escuche, es como cuando dice, cuando en una casa no lo reciban, sacudid el polvo de sus pies, porque de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, para aquella casa. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Para qué? ¿Con quién se va a vengar Dios? ¿Para quién es su venganza? Para sus enemigos. Amén. ¿Y quién es enemigo del Señor? El que lo menospreció, el que lo rechazó, el que no quiso estar en su presencia. Ese es un enemigo del Señor. Y si eso es lo que se tiene que proclamar, es lo que se tiene que decir. Hermano, en Jesús hay libertad. En Jesús puedes salir de esa cárcel en la que estás. Amén. En Jesús no solamente hay una vida aquí en la tierra, sino hay una vida eterna. Y después viene
El que no creyere será condenado. Amén. El año de la buena voluntad del Señor. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la condenación. Amén. Que el que no ha creído en el nombre del unigénito del Padre ya ha sido condenado. Eso es lo que está hablando aquí cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Él nos manda a publicar el año agradable del Señor. Y al que no quiere la salvación, el día de venganza. No lo digo yo, aquí está escrito. Amén. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Amén. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, nosotros vamos a ser llamados como árboles de justicia. Planteo de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. Nosotros, cuando hagamos la voluntad de Dios, hermanos, prediquemos el Evangelio de Jesucristo, estamos levantando las ruinas antiguas. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, de muchas generaciones, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Que nosotros hagamos la voluntad de Dios para que los presos sean libertados. Amén. Los cautivos sean liberados. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Es como de repente muchos decían, ay, estas personitas que trajeron huelen mal, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Nuestro trabajo es limpiarlos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Eso es nuestro trabajo. El día que nosotros tengamos un lugar, hermano, nosotros lo vamos a limpiar, como el samaritano hizo, que le pagó al mesonero, cuídalo, ¿verdad? Así nosotros estamos haciendo, estamos pagando para que ellos se levanten, hermanos, y un día sean siervos de Dios como nosotros. Eso va a quedar escrito en los cielos, hermanos. Unas hazañas poderosas delante de Dios, hermano, como las fueron las de David, hermanos. Claro que no es la misma batalla. Pensaríamos que la batalla de él fue más fácil. No, hermanos, esta es la más difícil, hermanos. Esta es una guerra más grande todavía, porque el Señor siempre deja lo mejor para el último. ¿Cuánto le dan la gloria? Gloria al Señor. El Señor puso a sus mejores guerreros en este último tiempo, hermanos. Amén. El que no lo crea es porque no le crea al Señor. Porque si Dios dice que podemos. Amén. Vamos a leer Levítico capítulo 25, versículo 10. Eso es lo que ha anunciado la ley desde siempre también, hermanos. No es algo nuevo. El pacto nuevo es que el pacto antes era para con Israel. La ley era para Israel. Ahora la ley también es para todos nosotros. Es una ley de libertad, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nomás hay una ley de libertad y la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Que el que peque, dice la palabra de Dios, esa alma morirá. Amén. Esa es la ley. Vamos a Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos los moradores. Fíjate, qué maravilloso. En ese tiempo, cada 50 años, todo era perdonado. El que era cautivo era libre. Pero Dios hizo
ahora algo más excelente de la ley, la perfeccionó. Ahora todo el tiempo la gente es libertada, es perdonada. Abrió el camino, no para que solamente cada 50 años hubiese perdón, sino día y noche. Día y noche hasta que nos encontremos con el Señor. Amén. Y dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Pregonaréis qué? Libertad. ¿Es lo mismo que estamos haciendo hoy? ¿Sí o no? Sí. Es la ley, hermanos. Es la ley de la libertad que nos está hablando en nuestras vidas, que seguimos pregonando. No, ya no cada 50 años, diario, hermano. Todos los días tenemos que pregonar esa libertad. Que solamente en Cristo Jesús hay libertad. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestras posesiones y cada cual volverá a su familia, como el hijo pródigo. Se fue, vendió todo y regresó a la casa de su padre. Y se le lavó y se le dio vestidura nueva y se le puso un anillo en su mano como señal de autoridad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hablaba? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios, el mismo que mandó la ley. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, del 3 al 4. Isaías capítulo 9, del 3 al 4. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aleluya. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Lo mismo que estaba hablando. Jesús decía, miren, los campos están listos. Es hora de cegar. Para los que no entendían esa parábola, son los hombres, es la gente, hermano, que hay que cegar, hay que levantarla, hay que meterla en el granero de nuestro Dios. ¿Y cuál es ese granero? Este es ese granero, donde va el trigo, hermanos. La cizaña se queda allá afuera. ¿Sí saben qué se hace con la cizaña? Se quema. En el día del juicio del Señor, cuando el Señor derrame las copas de ira después de todo eso, dice que Él lo va a consumir todo, los cielos, a través del fuego. Amén. El trigo se guarda, el trigo está en el granero de Dios, pero afuera en el mundo está la cizaña y pronto será quemada. Amén. Por eso debemos de estar en la casa de Dios. Por eso el rey David lo sabía. Bienaventurados todos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Dice aquí, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es lo que pasa aquí, hermanos. Estando en la presencia de Dios, se quiebra el yugo, el pesado yugo se rompe por más pesado que sea. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, del enemigo, del diablo, del que está, dice, a su voluntad, dice la palabra de Dios. Aquí en la presencia de Dios es donde todo eso se rompe. El yugo de esclavitud, que antes muchos de nosotros también teníamos, ¿verdad? Éramos llevados de aquí para allá por nuestras pasiones y deseos, pero en la presencia de Dios nuestra mente se va renovando cada día para obedecer la palabra de Dios.
Vamos a leer Isaías 10:27, hermanos. Isaías 10:27, ahí mismo. Gloria a Dios. Amén. Fíjate cómo dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿En dónde? ¿Allá afuera? No, aquí adentro. Aquí adentro, porque por eso la palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está diciendo lo mismo. Dice aquí: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Dónde es donde se derrama la unción de Dios? ¿Allá afuera? No, en una congregación. No, aquí, hermano. La Biblia dice: cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Aquí es, hermano. Por eso es necesario estar en la presencia de Dios para mantener ¿qué? La libertad, hermano. La libertad del pecado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si estamos allá afuera, ¿para qué estamos allá afuera? ¿Por qué la gente que está allá afuera no quiere estar aquí adentro? Porque le gusta ser esclavo, hermanos. Los que estamos aquí es porque nos gusta la libertad, hermanos. La libertad que Cristo nos ha dado a través de su palabra, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Isaías 14:25. Gloria a Dios. Isaías 14:25, ahí mismo. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice: que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré. ¿En dónde lo va a quebrantar? En su tierra. El enemigo, el asirio eran enemigos de Israel. Y en mis montes lo hollaré. Amén. Gloria a Dios. En su tierra. Está hablando de que debemos estar en su presencia para que eso pase. Y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Necesitamos estar aquí, hermanos. Es como yo les digo a muchos, hermanos: si yo me apartare de la presencia de Dios yo mismo, hermanos, yo creo que no pasa mucho tiempo lo que ya ando otra vez en el mundo igual que antes. Porque lo que me mantiene libre es Jesucristo, hermanos. Él es el que nos mantiene libres. Él es el que hace la obra en nosotros para que no sigamos siendo iguales. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Primera de Corintios capítulo 7 del 21 al 22. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 21 al versículo 22. Amén. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 7 del 21 al 22. Fíjense cómo dice, hermanos: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Debemos de hacernos libres del mundo, hermanos. Amén. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermanos, somos siervos de Dios, somos esclavos por amor a nuestro Dios. Aleluya. Amén.
Pero solamente en donde vamos a tener esa libertad, donde la vamos a obtener, ¿dónde es? Aquí, en la presencia de Dios, hermano. Allá afuera no se va a poder. El mismo Jesucristo dijo, porque separados de mí, nada vas a poder hacer. Tú solito, no, vas a volver a lo mismo. Vas a volver a tus mismos pensamientos. Vas a regresar de la fe. Ya no vas a creer en el poder de Dios. Amén. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra es el mismo Dios, porque el verbo se hizo carne. Y aquí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí, a través de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos estar en la presencia de Dios para estar escuchando la verdad. Para poder ser ¿qué? Libres. Amén. Por eso es necesario estar en la presencia de Dios, hermano, porque nosotros mismos no vamos a poder. El libro de Jeremías lo dice claramente, y Dios no miente. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No, hermano, nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Amén. Pero también debes de querer en tu corazón cambiar. Dios necesita un corazón dispuesto para poder hacer su obra, hermanos. Si nosotros no queremos, ¿quién te va a poder cambiar? No, tú necesitas pedírselo. Pedid y se os dará. Amén. Todo lo que le pidamos al Padre, no lo dará. Amén. Hay muchos que hasta le llegan a pedir dinero a Dios. Que les vaya muy bien, que le van a servir al Señor. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que Dios se lo da? ¿Sí se los da? Claro que se los da. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que Él dice. Él se los da y ya nomás falta la otra parte de que cumpla. Amén. ¿Por qué? Porque a veces vemos muchas personas que les va muy bien, otros no les va tan bien, y a veces dicen, si yo soy más fiel y el otro no es tan fiel, y mira cómo es prosperado. No es una prueba también de Dios, hermano. Dios nos prueba, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, y el que es fiel en lo mucho, el que no es fiel en lo mucho, Dios, ¿dónde crees que lo va a poner también? En lo poco, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de cumplir al Señor. Es como la palabra de Dios también nos habla de que debemos de cumplir lo que prometemos. Si muchos dicen, no prometí, nomás dije, nomás por haber dicho, Dios te oyó, hermano. Yo por eso yo no digo nada. Yo nunca digo, Dios, voy a hacer esto. No. Yo nomás agarro y lo hago. Lo que tengo que hacer, pero no digo. Porque dice, no seas de los que dicen y no hacen. Dios no se agrada de eso. Amén. Entonces, hay que mantenernos libres, hermanos, libres en la verdad de Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo acerca de este tema. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 al versículo 18. Es adelantito de donde estamos. Sigue Juan, Hechos, Romanos. Amén. Romanos 6, del 17 al 18. Fíjense cómo dice, hermano. Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, ¿ven? No, aquí no hay ninguno que pueda decir, no, yo no era esclavo, no. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos éramos esclavos. No es que yo soy mejor, yo no mato, yo no robo, no puedes justificarte a ti mismo. El que dice que no ha pecado va a ser mentiroso, porque todos pecan aún de pensamiento. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados a la palabra de Dios, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Cuando nosotros llegamos a su presencia, Dios nos liberta. ¿Cuáles son esos? Dice, vinisteis a ser siervos de justicia. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Romanos 8:2. Amén. Aquí hay dos leyes: la ley de Dios y la ley del pecado. Dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. No fuera de Cristo, no, dentro de Cristo. Dentro de Cristo es donde está la vida eterna. Pero fuera de, si morimos allá afuera, cuidado, hermano. Por eso David decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 años lejos de ti. Porque él sabía que si moría fuera de la presencia de Dios, 1000 años alejado de Dios iba a estar. Amén. Por eso es importante permanecer en la presencia de Dios para seguir conservando esa libertad. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Fíjense cómo dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. También dice, no, es nuestro trabajo, por eso también que nosotros le prediquemos. Amén. Todos van a ser libertados. La palabra de Dios también dice, todos seremos transformados. Amén. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Vamos a leer 2 Corintios 3:17. Aleluya. Amén. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria al Rey. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? La Biblia dice que donde estamos congregados, ahí está el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por eso es necesario estar en la presencia de Dios, porque solamente en su presencia hay libertad. Estando en la presencia de Dios es donde está la verdadera libertad. Gloria a Dios. Y necesitamos ser libres, porque los hijos son los que reciben la herencia. El esclavo no. Los hijos quedan en casa, pero el esclavo no, dice la palabra de Dios. Amén. Sí, vamos a seguir leyendo, hermanos. 2 Corintios 3:17. Ya ese es el que leímos, ¿verdad?
Gálatas 2:4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 2:4. Fíjense cómo dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué dice esto? Acuérdate que el trigo y la cizaña, ¿qué? El trigo y la cizaña crecen juntos. Nosotros decidimos qué somos. Amén. Trigo o cizaña. ¿Sí? Fíjate, la palabra de Dios dice que estos falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo es que un falso hermano te va a reducir a esclavitud? Te va a decir, no hagas caso, no te fanatices, no seas religioso, no creas todo lo que te están diciendo. Eso es un falso hermano, que te está evitando creer en Jesucristo para que tú seas libre, hermano. Te quiere regresar al mundo, para que tú sigas siendo esclavo, hermanos. Amén. Por eso debemos de tener los ojos bien abiertos, hermanos. No vaya a ser que nosotros mismos, cuando sé que estoy siendo cizaña, cuando yo estoy estorbando para que mi familia no entre, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que hay muchos que ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Están estorbando, no, hermanos. Debemos de tener cuidado para que nosotros seamos trigo. Amén. No hay que obedecer al Señor, hay que tener temor de Dios. No le creas al hermano. Él es hombre, él también peca igual que yo, que todos. No, hermano, no pongan la mirada en el hombre, pon la mirada en Cristo, hermano. En Cristo, claro que todos nos equivocamos, pero el que está en Cristo va a permanecer firme en la libertad. Yo he visto muchas personas que les he comentado que dicen, no, es que el pastor está mal, es que la hermana está mal, ¿y saben dónde se van? Al mundo. El pastor y el hermano o la hermana de la que hablaron mal, ahí sigue. Y él en el mundo, perdido. ¿Verdad? Porque puso su mirada en el hombre y no en el Señor. Amén. Porque no se le puede justificar a nadie de que no peque. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado lo hace mentiroso, porque todos pecan aún de pensamiento. Pero la salvación es personal, hermanos. Amén. Es una cuestión personal de cada uno de nosotros con Dios. Si un ciego y a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú estás siguiendo al hombre, vas a caer. Por eso la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Amén. Debemos de confiar en Dios, hermano. Si tú estás viendo nomás al hombre lo que está haciendo, mira, es que no cambian, siguen siendo igual. Y tú ya cambiaste. Digo, porque para poder juzgar necesitas ser mejor que los demás. Por eso dice, tú que juzgas, no haces lo mismo, ¿verdad? Y un falso hermano, ¿qué es? ¿Cuál es, hermano? Aquel que va a contradecir lo que está diciendo Dios a través de su palabra. No le creas. Que no me crean a mí. Si yo no escribí la Biblia, yo no la escribí. Amén.
la escribieron los apóstoles y ellos tampoco la sacaron de su corazón. Fueron inspirados por Dios. Amén. Eso es lo único que podemos hacer. Nosotros no estamos para cuestionar la palabra de Dios. Estamos aquí para obedecer. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. Esto es muy, muy importante, hermanos. Fíjense, vamos a leer Romanos 6, 16. Amén. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Nosotros decidimos a quién queremos obedecer, hermanos. Amén. Si alguna persona dice, no obedece, no vayas, no tanto, no te fanatices, no, hermano. Tú sabes a quién vas a obedecer, a Dios o al hombre. Porque el hombre, la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, los que se van a oponer. No vayas. No, es que siempre se va a ver oposición. Amén. Cuando no todos están convertidos. Entonces nosotros debemos de estar alertas. Amén. Dice aquí, vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Aleluya. Segunda de Pedro 2:19. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria al Rey. Dice, todas las cosas les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Les prometen libertad. Porque mucha gente que hace lo que quiere, ¿saben qué creen que son? Libres. El que hace todo lo que quiere y nadie le dice nada, él cree que es libre. Pero el diablo, el enemigo, le está engañando su mente, porque no se da cuenta que es un triste esclavo. Amén. Por eso dice, si alguna persona, en vez de que te insista de que estés más buscando a Dios, hermano, no, vente, vamos para acá, vamos para allá, hermano, es como que le está prometiendo, está diciendo, no, nosotros somos libres, no te fanatices, no vayas tanto, hay que faltar, de vez en cuando vamos. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque ellos creen que son libres, pero no se dan cuenta que son esclavos. Son esclavos, obedecen a su carne y no al Señor. Amén. Por eso nosotros debemos de estar muy alertas en todo esto, hermanos, para que no volvamos a la esclavitud del mundo, hermanos, de donde venimos. Imagínate, el Señor ya te hizo libre y otra vez tú dices, no, es que está mejor el mundo. No, hermano, es que mejor disfruto otro poquito.
Otro poquito y te quedas, hermano. Otro poquito y podemos perder esta salvación. Debemos de luchar por ella. La palabra de Dios dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No la podemos descuidar. No, hermanos, el ser descuidado es el no tener precaución de estar más en la presencia de Dios. Se está descuidando. Acuérdate qué le pasó al rey David cuando no fue a la guerra. Cayó en pecado, hermano. Y en ese momento se volvió esclavo. Y perdió mucho. Porque el Señor le dijo que si él hubiera obedecido, le hubiera dado mucho más de lo que David tuvo, hermanos. Así muchos de nosotros, hermanos, si ya desde cuando hubiéramos obedecido al Señor, tuviéramos mucho más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Fíjate cómo dice, hermanos, aquí en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. O sea que no debemos de aprovecharnos de la libertad que tenemos. No quiere decir que la libertad que tenemos es ocasión para hacer lo que nosotros queramos. No, hermanos. No. Esta libertad que Dios nos ha dado es porque somos libres del pecado. El que está en pecado es esclavo. Amén. Y si alguno de ustedes reconoce que está en pecado en su corazón y no hace caso omiso de este mensaje, porque podemos estar escuchando y en nuestro corazón podemos estar rechazando lo que Dios dice. Pero dice Jesucristo, la palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día del juicio. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas aún de lo que escuchamos. Porque va a decir el Señor, tal día te di este mensaje y tú tu mente la tenías en otro lado, no estabas escuchando, no quisiste escuchar mis consejos, mi palabra. Amén. Y eso no es de que el pastor, no, a veces la gente se anda escondiendo del pastor. Si el que te juzga es el Señor y la gente se anda escondiendo del pastor, ay, no, hermanos, ¿yo qué? Yo nomás estoy pasando el mensaje. Como yo les he dicho tantas veces, yo soy un chalán, hermanos. Soy un chalán que es encargado de los otros chalancitos. Les tengo que pasar el mensaje, pero yo mismo tengo que obedecer, hermanos. Amén. Ninguno queda exento de todo esto, hermanos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Es adelantito de Corintios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Fíjense cómo dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No debemos usar. Acuérdense. Amén. Porque los que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios, hermanos. Amén. No, hermanos, el que es esclavo va a quedar en esclavitud. El que es prisionero va a quedar siempre prisionero.
Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer 1 de Pedro 2:16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No como, yo ya soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me venga en gana. No, hermano. No, hermano, no como los que tienen pretexto para hacer lo malo. ¿Y qué es lo malo? Todo lo que es en contra de lo que Dios manda a través de su palabra. No tenemos ningún pretexto, hermano. Amén. Nosotros decidimos en dónde vamos a permanecer. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 10. Porque eso mismo nos puede pasar a nosotros, si nosotros somos esclavos. Amén. Génesis capítulo 21, versículo 10. Amén. Fíjense cómo dice: por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Amén. Así también va a ser con los esclavos Dios. Los que son esclavos del pecado, les va a decir, échenlos fuera. Por eso dice los perros, los fornicarios, los idólatras, los incrédulos, los cobardes, van a estar fuera, van a ser lanzados en el fuego. Amén. Nosotros debemos de mantenernos en la libertad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, porque ya desde aquí nosotros, a través de nuestras acciones, mostramos si vamos para la esclavitud o para la libertad. Amén. No quiere decir que aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios pesa los corazones y conoce las intenciones del corazón, hermanos. Amén. Puede haber una persona como el publicano que sea sincero y le diga, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Amén. Y que se esfuerce para poder cambiar. Y personas que conozcan la palabra de Dios y se salgan y hagan lo que quieran y no hacen ningún esfuerzo para poder cambiar. Porque aquí necesitamos esforzarnos, hermanos, porque ese camino es de valientes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 22 al versículo 28. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al versículo 28. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gálatas 4, 22 al 28. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa, como está escrito. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los que creen en su nombre son los que creen a su palabra. Dice aquí,
lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Amén. Los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque como está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Si nosotros, por eso la palabra de Dios dice que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 5:22. Aleluya. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda de su pecado. El que peca, hermano, tiene una cuerda, una cadena, está encadenado por su propio pecado. Amén. Cuando la persona deja de hacer el pecado que está haciendo delante de Dios, esa cadena está rota, hermano. Si esa persona no puede, tiene que estar en la presencia de Dios y estarle pidiendo hasta que Dios rompa esa cadena. Amén. Pero el que quiere ser libertado, hermano, lo muestra a través de sus acciones, hermano. Amén. Si nosotros queremos ser libres, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero si yo sé que algo me cuesta trabajo de hacer y vengo cada que quiero a la presencia de Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Ahí va a seguir la cadena. ¿Sí? La gente puede decir, no, pero es que no hace mal, hace bien. Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce. Dios sabe lo que hace la gente en lo más oculto, hermanos. Lo que hay en lo más profundo de su corazón. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros, hermanos, los que queremos ser libres, hermanos, tenemos que permanecer en la presencia de Dios hasta que se pudra el yugo, como la Escritura lo dice. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Fíjense cómo dice, hermanos. Amén. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí. Amén. Por eso debemos de apartarnos. Si nosotros leemos la palabra de Dios y sabemos que algo es pecado, tenemos que abandonar. Amén. Para estar en la presencia de Dios para siempre con Él. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos, porque
Porque el tiempo que tenemos aquí en la tierra, hermanos, es para limpiarnos. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Entonces, el tiempo que estamos aquí en la tierra es ¿para qué? Para lavar nuestras vestiduras, hermano. El que está allá afuera en el mundo, hace todo lo que quiere, está perdiendo el tiempo. No está lavando sus vestiduras sabiendo que las tiene que lavar para poder entrar en la vida eterna. Porque el conocimiento de nada le va a servir si no lleva obras, hechos. Una fe sin obras es una fe muerta. Dios dice en su palabra: no quiero oidores, quiero ¿qué? Hacedores de mi palabra. Quiere gente obediente, hermanos. Amén. Porque Dios conoce las intenciones de su corazón, de cada persona. Vamos a leer Romanos 6:16. Ya lo leímos, ¿no? ¿Ya? Ya. Vamos a leer Romanos 7:23. Siete 23. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una guerra dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que debemos de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Amén. Del Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está? Aquí, hermanos. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Necesitamos ser constantes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Si el que no es constante en las cosas de Dios, hermano, ¿tú crees que se va a portar bien allá afuera? Pues si no es fiel al Señor, ¿va a ser fiel a sí mismo? No, hermano. Nosotros debemos de ser, dice la palabra de Dios que no debemos de fluctuar. No debemos de movernos de nuestro lugar. Amén. Hasta que obtengamos la bendición completa, como Jacob cuando luchó con el ángel y recibió su bendición. Cada vez que nosotros venimos aquí estamos luchando, estamos peleando por esa bendición. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos, que peleemos por esa bendición, que peleemos para ser completamente libertados. No podemos ser conformistas. No podemos decir, no cambio, yo no puedo. No, hermanos, eso es de incredulidad. Y los incrédulos y cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Nosotros debemos de creer que nuestro Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas le son posibles, hermano. Si nosotros venimos ante su presencia y estamos ahí pidiendo hasta que Dios lo haga. Y también nosotros esforzándonos, hermanos. Amén. Es como dice la palabra de Dios de la mujer ajena, dice: no te acerques a su puerta. Amén. Si sabemos que nos hace caer algo, hermano, alejarnos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Porque necesitamos eso, hermanos, para poder predicar. Necesitamos un testimonio. Amén. Por
por si de alguna manera la gente también llega a la salvación de Cristo, hermanos. Que no sea por nosotros que no entren en esta salvación. Amén. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, buscar problemas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, si por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad de él, al lazo, o sea, están encarcelados, están prisioneros. Y es nuestro trabajo, nuestro deber, ir a predicar. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de tener problemas con nadie, porque a lo mejor les concede el Señor que alguna persona de allá afuera sea salvo y que nosotros no seamos un impedimento para que ellos puedan entrar, hermanos, a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y debemos de cuidar esta salvación, hermanos. Vamos a leer este versículo, ya lo habíamos leído, pero nos faltaron 2 versículos. Juan 8, del 34 al 36. Amén. Gloria a Dios. Amén. Juan 8, del 34 al 46. Fíjense cómo dice, al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como dice la palabra de Dios, el que llegó siendo esclavo, procure su libertad. Amén. Para estar siempre en la casa del Señor, para permanecer en esa salvación a la cual el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, la circuncisión que nosotros hayamos tenido viene a ser incircuncisión, hermano. Amén. Esa circuncisión, dice la palabra de Dios, que Dios la hizo en el corazón. Los israelitas la hacían ¿dónde, hermanos? En la carne, ¿verdad? Pero esa circuncisión nosotros la recibimos cuando nos entregamos al Señor, cuando nos bautizamos. Amén. Dios hace una circuncisión en nosotros, hermanos, que es una señal que somos hijos de Dios. Amén. Como los que se bautizaron ayer,
Ayer les decía que el bautismo que corresponde a esto, dice en 2 de Pedro, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de los muertos. Pero si nosotros no obedecemos al Señor, hermanos, aunque estemos bautizados, viene a ser como si no hubiéramos estado bautizados, porque tenemos que obedecer lo que Dios manda a través de su palabra. Amén. Porque muchos se engañan y dicen, ya fui bautizado, ya soy salvo. Porque hay una enseñanza entre los hombres que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Una persona que se salva ya nunca se puede perder. Pero la palabra de Dios no dice nada de eso. Al contrario. Amén. Dice la palabra de Dios, en tu nombre echamos demonios. ¿Acaso no en tu nombre profetizamos? Y el Señor les va a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque dice que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra, hermanos. Esos son los justos. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que predicar la palabra. Porque como lo leímos desde el principio, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me envió a pregonar ¿qué? Libertad. ¿Y qué libertad pregonamos? No basta solamente con congregarnos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la semilla que cayó en buena tierra reprodujo ¿a cuánto? A 100%. Pero si no estamos dando fruto, es porque estamos haciendo algo mal. Amén. Algo mal. Nosotros debemos de ser siervos del Señor, demostrándolo a través de nuestra obediencia, a través de nuestro servicio para Dios. Amén. Tenemos que servir a Dios, hermano, no solamente oír lo que Dios dice, hay que obedecer al Señor. Amén. Y nosotros debemos de ver cómo estamos obedeciendo a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios.